Hace algunos años, mi esposa, mi hijo y yo vivíamos en casa de mis padres, pues desde que nos casamos habíamos vivido con ellos 2 años, pero conforme pasó el tiempo en mi casa se fue creando un ambiente muy tóxico y no queríamos que nuestro hijo creciera ahí. Así que mi esposa y yo decidimos buscar un nuevo hogar. Fuimos a varias colonias para ver nuevas casas y vimos una en particular que nos llamó mucho la atención, una que tenía un jardín grandísimo y pensamos que en ese jardín mi hijo podría crecer muy feliz. Así que muy pronto me contacté con el dueño de la casa para rentarla lo más rápido posible. Hablamos y firmamos el contrato por 3 meses. Me ponía muy feliz ya que la renta era accesible. Así que esa misma tarde contratamos una mudanza para cambiar todas nuestras cosas a lo que sería nuestro nuevo hogar. Estábamos muy contentos, nos comenzamos a instalar, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, pues los vecinos de esa calle se miraban entre sí como asombrados, murmuraban cosas y no les tuve mucha atención. Me metí a la casa y ayudé a mi esposa a instalar las cosas. Pronto instalamos el cuarto de mi hijo. Él estaba muy contento. Mi hijo contaba con 6 años de edad. Así que decidimos instalar el comedor para cenar. Y conforme pasaban los días, vimos instalando completamente. Lo que era algo raro es que la casa se sentía bastante helada. Sentíamos como si alguien nos observara, como si alguna presencia estuviera ahí aparte de nosotros. Pasaron los días y estábamos muy contentos. Mi esposa era bastante feliz. Mi hijo, al llegar del kinder, se la pasaba jugando todo el tiempo en el jardín y yo era muy contento de ver a mi familia muy feliz. Pero por las noches pasaban cosas muy raras. Se oía que movían los juguetes de mi hijo. Yo me paraba para ir a verlo a su cuarto y él estaba completamente dormido. Veía sus juguetes, cómo se prendían, los que utilizaban pilas, cómo los carros se movían solos. Era algo que verdaderamente me asustó, pero decidí no decirle a mi esposa porque podría ponerla nerviosa y quizás era mi imaginación. Pasaron los días y mi hijo en el jardín, yo lo veía que él hablaba con alguien, que él era como si platicara con alguien en el jardín. Corría, él le gustaba mucho jugar con una pelota y la aventaba al otro extremo, como esperando que alguien le devolviera la pelota. Quizás mi esposa me dijo que a esa edad todos los niños tienen amigos imaginarios, así que no le tomamos demasiada importancia. Mi esposa también comenzó a sentir cosas muy raras en la casa. Ella decía que le cambiaban las cosas del lugar, las sábanas cuando las lavaba, que las dejaba en la cama. Ella las encontraba en la sala con unas manitas sucias. Llegó a pensar que era mi hijo y lo regañó, pero mi hijo le decía que él no había sido, que al que le gustaba jugar con las sábanas era a Sebastián. Mi esposa le preguntó que quién era Sebastián y mi hijo le dijo que su amigo que tenía la misma edad que él y que le gustaba hacer travesuras y que era su mejor amigo. Mi esposa no le tomó mucha importancia. Ella siempre creyó que el que hacía esas travesuras era mi hijo. Pasaron los días y a mi hijo le fueron pasando cosas muy raras, pues amanecía con moretones en las piernas y empezó a verse muy cansado. Empezó a tener un semblante muy triste. Mi esposa y yo nos preocupamos, así que hablamos con él y él nos comentó que Sebastián lo empezaba a agredir, lo empezaba a pelear porque él ya no jugaba con él como antes. Le estaba obligando a mi hijo a hacer cosas que mi hijo no quería. Él me comentó que Sebastián le dijo que quería que nos quitara la vida a nosotros. Mi hijo, muy asustado, él le dijo a Sebastián que no, que nunca iba a hacer eso. Así que mi hijo empezó a tener también rasguños y nos decía que Sebastián era el que le hacía ese tipo de cosas.
La verdad yo ya estaba muy preocupado, así que a mi hijo lo cambiamos a dormir a nuestra recámara. Él dormía en medio de nosotros dos. Una noche, mientras dormíamos, oímos como todos los focos de la casa estallaron. Los juguetes empezaron a moverse por sí solos. Se prendían los que utilizaban pilas y pasaban por el pasillo todos los carros de control remoto. Yo me empecé a asustar y mi esposa también. Mi hijo, él sabía de antemano que era Sebastián. A la mañana siguiente me levanté muy temprano para irme a trabajar y vi el desorden de los juguetes en la sala. La verdad, estaba muy desconcertado. Mi esposa me decía que ella ya no quería estar en esa casa, pues ella se sentía muy asustada y sentía que algo iba a pasar, algo muy malo pasaría, malos constantes ataques a mi hijo, así que le sugerí a ella que se fuera a casa de sus padres y pensaríamos lo que íbamos a hacer en los siguientes días. Cierta tarde que llegué a trabajar, un vecino se me quedó viendo y me preguntó si yo era el que rentaba esa casa, a lo que le dije que sí. Él me dijo: no va a durar viviendo ahí los 3 meses, señor. Y le dije: ¿por qué? ¿Qué pasa en esa casa? ¿Qué sucedió en esa casa? Quiero que me diga, porque pasan cosas muy raras. Así que el vecino me platicó que hace mucho tiempo ahí vivió un matrimonio que tenían un hijo de 6 años. Un hijo muy travieso y muy inquieto, como todos a esa edad. Pero una vez el niño estaba jugando en el patio y había un bote inmenso lleno de agua y algo profundo. Al niño se le fue un juguete al bote y él se agachó para recogerlo y se fue de cabeza. El niño se ahogó. Sus padres se destrozaron por la muerte de su hijo. Ellos enterraron la cajita de sus cenizas en el jardín y mucha gente dice que el niño aún se aparece en la casa y que muchas veces llega a manifestarse como en forma de otros niños. Quedé muy asustado y él me dijo que lo mejor era que nos fuéramos de esa casa, pues comenzaron a pasar cosas todavía peores. Me dijo también que mucha gente que había rentado esa casa nunca habían vivido los 3 meses. Siempre se iban al mes y medio o a los 2 meses. Me metí a la casa muy asustado. Ya todos los rincones de la casa los veía con mucho miedo. Hablé con mi esposa y le platiqué la situación, pero habíamos tenido una racha muy mala como para buscar otra casa, así que decidimos aguantarnos otro mes más. Cierta tarde que me senté a leer el periódico en el jardín, estaba viendo a mi hijo jugando con la pelota en el jardín. Mi hijo tenía la cara volteada hacia la calle y yo lo observaba que jugaba. Eso era lo que me mantenía feliz, que mi hijo jugaba muy a gusto en ese jardín, aunque a la vez estaba muy preocupado de que ese fantasma o ese ente atacara a mi hijo. Pero él se veía bien, jugaba la pelota, corría de un lado a otro, pero siempre la cara hacia la calle. Entonces sucedió algo que realmente me paralizó de miedo, pues en ese mismo momento mi hijo llegó por mi espalda y me preguntó que si lo íbamos a llevar al parque para que estrenara su bicicleta. En ese momento volteé al jardín y ya no estaba mi hijo o lo que fuera que estuviera jugando en el jardín. Esa noche estaba más asustado que nunca, así que abracé a mi hijo y a mi esposa. Comenzaron a escucharse lamentos de un niño en la sala. Los 3 nos asustamos mucho y mi hijo empezó a llorar y nos dijo que era Sebastián, que era él. Más asustado mi hijo comenzó a gritar diciendo que Sebastián estaba en la puerta del cuarto. Mi esposa y yo volteamos y no lo veíamos, jamás lo veíamos. Mi hijo gritaba que Sebastián se acercaba a la cama porque él también quería dormir con nosotros. La verdad es que levanté a mi esposa y a mi hijo
y nos fuimos a casa de mis suegros. Estábamos muy asustados. Regresé a la casa, llevé a un padre para que bendiciera toda esa casa y más el patio donde había muerto ese niño. El padre comenzó a bendecir y cuando él aventaba agua bendita a las paredes, se empezaban a ver unas huellitas en la pared, como si un niño estuviera poniendo sus huellas ahí en ese instante. También en el piso empezaron a verse huellas de un piecito de tierra. Yo estaba muy asustado y el padre seguía rezando. El padre me dijo que lo mejor era que nos fuéramos de ahí, pero que cuando nos fuéramos, dijéramos que nosotros volveríamos para que así ese fantasma o ese ente no nos persiguiera. Muy tristes, mi esposa y yo decidimos abandonar la casa. Hablamos a la mudanza para volvernos a cambiar. La gente nos miraba muy triste y más los vecinos, pues ellos sabían el motivo por el cual nosotros abandonábamos esa casa. Cuando mi esposa y mi hijo ya estaban afuera, yo me metí a la casa, apagué todas las luces y empecé a gritar: Sebastián, Sebastián, nosotros vamos a volver. Espéranos en la tarde como siempre. Nosotros volveremos aquí para que mi hijo vuelva a jugar contigo. Así fue cerrando todas las puertas, tal cual me dijo el padre. Cuando cerré la última puerta, me salí de la casa algo triste, pues la casa era muy bonita y era perfecta para nosotros, pero por seguridad de nuestro hijo decidimos abandonarla. En ese momento, cuando íbamos ya de salida, mi hijo me dice: papá, Sebastián está en la ventana y nos está viendo. Nos está viendo con una pelota roja. Yo volteé y jamás se me va a olvidar ese niño con una cara descarnada y una sonrisa maléfica.